Vamos a hablar en esta tarde de este pasaje, porque nosotros estamos muy comprometidos con el hecho de que necesitamos orar, y por eso hemos titulado el mensaje en esta tarde, Orando como Jesús nos enseñó. Porque queremos practicar la oración y queremos basarnos en Mateo capítulo 6, del 9 al 13. Y yo sé que esta es una de las disciplinas de crecimiento para el cristiano, y creo que a lo mejor hemos escuchado cientos de mensajes o cientos de meditaciones acerca de la oración. La oración es indispensable, es necesaria. La oración es algo que no nos puede faltar. Es algo por lo cual nosotros debemos sentir una necesidad, porque cuando nosotros oramos, estamos usando un elemento esencial en la vida del cristiano. Un cristiano que se dispone a orar a Dios, un cristiano que quiere tener una comunión de oración con Dios, es alguien que tiene un concepto de Dios bien bonito, bien cercano a la Biblia. Y fíjense, para que ustedes vean que la tendencia dentro de la iglesia siempre es al estudio, pero no a la oración. Y cuando nosotros estudiamos el viernes acerca de las denominaciones, vimos que mientras unos se iban a la derecha y querían estudiar, otros protestaron de eso y dijeron, no, necesitamos ir a la oración, a la experiencia, y se fueron al otro lado. Y eso trajo como consecuencia denominaciones que algunos hacen un énfasis muy grande en el estudio de la Biblia, pero poca oración. Y otras hacen una énfasis en la experiencia, en la manera en que se puede orar, pero con poco contenido bíblico. Lo que nosotros estamos buscando en esta tarde es informarnos, nutrirnos, para poder practicar una vida de oración saludable. Una vida de oración saludable a quien beneficia más es a mí. Y yo necesito esa salud espiritual para poder ministrarme a mí mismo y después poder ministrar a las personas que tengo alrededor, y después poder ir a otros lugares y edificar otras personas. Así que oración es algo que nosotros no nos puede faltar. Y déjenme decirle, más que una disciplina, debería ser una reacción para nosotros. Debería estar incorporado en nuestra vida como algo, no diría como un reflejo, sino como parte de nuestra vida cotidiana. La oración debería ser algo que practicamos con suavidad, con deseo, sintiendo necesidad de ella. Por eso en esta tarde yo tengo una enseñanza. Y la enseñanza es esta: invertir tiempo en la oración es una manera efectiva de crecer y madurar en el Evangelio. Invertir tiempo en oración. Si tú vas al pasaje de Mateo capítulo 6 que Arturo nos leyó, lo que antecede como contexto son palabras hermosísimas, directas de Jesús. Como yo siempre les digo, estas palabritas que ustedes ven ahí en rojo son palabras que el Señor Jesús dijo directamente y quedó en la mente de los que lo escucharon. Y fíjense el versículo 6, qué interesante. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Una persona que tiene esto como un estilo de vida es una persona que comprende a Dios. Y hay un beneficio en comprender a Dios. La oración tenemos que verla como un tiempo no que perdemos o no que estamos obligados a hacer. Es un tiempo que invertimos. Hay una inversión, porque en la oración encontramos respuesta a muchas cosas. En la oración encontramos también una paz
que el mundo no la puede dar. Usted está ansioso, usted está inquieto, usted se siente un poco mal y usted comienza a orar. Y ahí se empieza a fomentar una transferencia donde usted empieza a poner sus cargas en el Señor. Y esas cargas puestas en el Señor lo liberan. Por eso digo, usted invierte tiempo. Es necesario orar y aprender a orar. Porque es una manera efectiva de crecer y madurar en el Evangelio. Fíjate que en la Biblia no dice, ustedes pues serán teólogos profundos. Yo nunca he visto eso en la Biblia. Ustedes pues serán, no sé, doctores y maravillosos, no. Eruditos magníficos. ¿No dice eso? La Biblia lo que dice es, ustedes orarán. Y Jesús, y fíjense, sí, y quiero que vean esto, no sé si sospechan que esto es algo esencial en la vida cristiana, porque Jesús se tomó el tiempo. Mira, Jesús solo tuvo 3 años de ministerio. Yo tengo 25, Jesús tuvo 3. En 3 Jesús logró más que ningún predicador. Nadie ha logrado lo que Jesús logró en 3 años. 3 años, no porque él tuviera el tiempo contado, 3 años porque era parte de su soberano plan. En 3 años dijo muchas cosas, ninguna carece de valor, todas profundamente importantes. ¿No sospechan ustedes que esto de la oración debe ser algo súper importante cuando él dedicó mucho tiempo a hablar de esto y a modelar esto? Porque fíjense, esto no fue solamente que Jesús dijo esto. Jesús además modeló estas cosas. Jesús, porque mire, la gran verdad es que muchos cristianos hablan de cosas que no modelan. Por eso yo la mitad de los que dicen ni lo creo, porque no lo modelan. Pero Jesús lo dijo y lo modela. Y cuando yo veo que él dice, ustedes pues oraréis así, y después la Biblia me dice, y se apartó a orar, y estuvo toda la noche orando, y estuvo en Getsemaní orando. Entonces yo digo, esto es algo que le tengo que prestar atención. Esto es algo que tengo que incorporar en mi vida. Porque si yo soy un seguidor de Jesús, soy una persona que ama a Jesús, esto fue principal e importante para él. No sé si tú te has dedicado a estudiar este tema de la oración en la Biblia, pero cada vez que estudies la oración en la Biblia te vas a dar cuenta que hay muchos cambios de anímicos en Jesús después de la oración. El más trascendental está en el huerto de Getsemaní. Cuando él estaba ahí orando intensamente, dice la Biblia. Y en esa oración intensa sudaba. Y su sudor era como, fíjense, usa la palabra como, gotas de sangre. Y dice que una vez que terminó la oración, se levantó. ¿Y qué ocurrió? Le dijo a los discípulos, ya es tiempo, vamos. Y fue a la cruz. Pero fíjense que la oración del Getsemaní nosotros la tenemos registrada. Hay un registro de esas palabras. Jesús dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea que Jesús nos está señalando que en momentos de gran necesidad, en momentos de mucho dolor, en momentos de extremo peligro, ¿a qué se dedicó? A orar. ¿Y por qué? Porque en la oración encontró a Dios. Por eso yo siempre le digo a los hermanos, cuando tú te pongas a orar, si tú estás orando, suponte que estás ansioso por algo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que nos pasa a nosotros los cubanos es que cuando nos queremos ir de Cuba nos ponemos ansiosos, ¿no? Lo peor que tú te puedes encontrar en Cuba es con un cubano que se quiere ir de Cuba, que ya tiene papeles en la embajada americana para irse. Porque ese es como si no viviera. Ya ese tiene la casa vendida, ya ese no tiene 1 kilo, le quedan 2 pullovers. Ella fue para y dijo, vamos a vender todos los pullovers tuyos, porque tú lo que necesitas más son 2 pullovers para irte. Pues en Miami nos compramos todos los pullovers, ¿sí o no? Y cogemos y vendemos toda la ropa y hacemos de todo. Por eso yo le digo a los hermanos, cuando tú tengas así una ansiedad grande, tú te pones a orar. Terminaste la oración y continúas con la misma ansiedad,
no has terminado de orar. Porque cuando tú termines de orar, tu ansiedad se disipó, porque te encontraste con Dios. Y cuando te encuentras con Dios, Dios pone en tu corazón comprensión, paz, amor, perdón, y todas las cosas cambian. Todo cambia, todo es diferente. Por eso en esta tarde yo quiero estudiar con ustedes 6 peticiones. Porque la oración modelo es una oración que Jesús le enseñó a sus discípulos, no como algo que podían hacer, como una repetición, sino como un modelo de cómo referirnos y llegarnos a Dios. Y quiero compartir algunas cosas que dicen otros cristianos que han experimentado una profunda vida de oración. Quiero que sepan lo que ellos han dicho, para que ustedes vean lo que han experimentado a través de esto. Cuando nosotros vamos al capítulo 6, y quiero que vayan conmigo, nosotros encontramos a Jesús y la oración, versículo número 5. Y ahí, bueno, Jesús comienza hablando palabras fuertes, palabras totalmente duras, como acostumbraba a decir Jesús. Y continúa hablando y comienza a hablar básicamente de la actitud que no se debe tener para orar, de los lugares donde no es apropiado orar y de la manera en que no se debe hacer. Y todas están relacionadas, no con la postura ni con el horario, sino con el corazón. Dice, no trates de llamar la atención, no trates de hacer esto, no trates de hacer lo otro. Y es una serie de recomendaciones. Pero a la altura del versículo 9, les muestra un bosquejo. Antes le había dicho, no usen vanas repeticiones, letanías, porque en el tiempo de Jesús había muchos mantras. Y se usaban oraciones como mantras, como repeticiones, para fortalecer la psiquis. Y él dice, no hagan eso no es lo que estamos buscando con la oración. La oración no es un mantra, la oración no es para fortalecer la psiquis, la oración no tiene nada que ver con esto. La oración es una conversación espiritual con Dios. Y esto es de otro nivel. Y entonces él comienza diciendo, ahí lo tienen, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y fíjense que estas palabras de Jesús son un referente para nuestro modo de orar. La expresión Padre nuestro es una expresión que es totalmente un desafío al mundo judío. No se le podía llamar a Dios Padre en el mundo judío. Se le llamaba Adonai, Señor. Esta expresión de padre, papá, como la quieran traducir, papito, dicen algunos en Latinoamérica, algunos se ponen como cariñosos y dicen papito, papi. No sé, la verdad es que es una palabra que en su raíz implica una relación tan estrecha, una relación tan directa con la persona de Dios, que en un punto encontramos nosotros que la persona que se refiere a Dios como Padre es una persona que tiene una relación profunda con Él. Y fíjense que dice Padre nuestro, lo cual implica que Jesús en ese momento nos está despojando del yo. ¿Sabes cómo son la mayoría de las oraciones que nosotros tenemos? Primero, bueno, alguien dijo una vez, si cuando tú estás en problemas es la única vez que oras, estás en un problema. O sea, si tu vida de oración se resume a orar cuando tienes un problema, tienes un problema. La mitad de las oraciones de las personas se resumen en necesidades propias y en intereses propios que tratan de conseguir de Dios. Pero acá el Señor está diciendo, despojémonos de ese yo y pongamos nosotros nuestra mira en la reverencia y la adoración que Dios merece y digamos, Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Y no sé si captas la esencia de eso. En griego, sea considerado santo tu nombre. Sea considerado santo. Sabes que el nombre en el Antiguo Testamento tenía un significado muy grande. ¿Te acuerdas cuando la lucha en Peniel con el ángel de Jacob? Le dijo, revélame cuál es tu nombre. ¿O qué quieres saber mi nombre? Mi nombre es admirable. Y te acuerdas de Jacob, que Dios le cambió el nombre a Israel, y Abraham a Abraham. Hay una profecía en el Antiguo Testamento que dice que Dios está enojado porque por causa de su pueblo, los gentiles no consideran santo su nombre. Y ahora Jesús nos dice, cuando nosotros oremos a Dios, digamos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El punto principal de esta declaración es que para nosotros considerar el nombre de Dios santo, primeramente tenemos que ir en pos de la santidad. Primero tenemos que comprender la santidad de Dios. Tal como nos recuerda Levítico 11:44 y Primera de Pedro 1:16. Debemos ser, aún con todas nuestras imperfecciones, lo más santo posible en oración ante Dios. Porque nuestro Dios es santo y nos aparta para vivir de una manera que refleje su santidad. Así que la invitación de Jesús, cuando los discípulos dijeron, enséñanos a orar, fue a que cuando usted se fuera a referir a Dios, primeramente, tendría que considerar a Dios como Padre y después como Santo. El tema es que no podemos tener una vida de oración descuidada a tal punto que tratemos de someter a Dios a la irreverencia. Dios es un Dios reverente, de orden, celoso. Es amor, es misericordia, también es justo juicio. También es consuelo, pero también es castigador. No dará por inocente al culpable, dice la Biblia. Lo cual implica que cuando nos acercamos a Dios tenemos que entender que nos estamos acercando a una persona superior a nosotros. Así que cuando usted quiera practicar una vida de oración, usted tiene que pensar que la persona a la cual usted va a conversar y va a referirse es alguien que es totalmente santo. Y fíjense cómo Jesús sigue diciendo en el versículo 10. ¿Cómo dice? Venga tu reino. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, puse una cosa aquí que quiero compartir. Dice, la oración es un vínculo con Dios a través de Jesús en el poder del Espíritu Santo. Es un encuentro con Dios donde pedimos grandes cosas sintiéndonos muy pequeños e inmerecedores de su gracia. Y esto no se me ocurrió a mí, ¿eh? Esto se lo escuché a alguien que lo dijo. Y dijo, cuando tú oras a Dios, es como una persona minúscula pidiéndole a alguien muy grande algo maravilloso. Y esa es la realidad de la oración. Esa es la realidad de la oración. La oración no es un intento de hacer de que Dios esté de acuerdo contigo o de que provea para tus deseos egoístas, sino que es una afirmación de su soberanía, justicia, majestad, un ejercicio de conformar tus deseos y propósitos a los propósitos de Dios. ¿Tú te imaginas cuando tú le dices a Dios, venga a tu reino, lo que significa? Significa que nosotros estemos 24 horas en comunión con Él. ¿Alguien puede estar 24 horas en comunión con Dios? Levante la mano el que lo pueda hacer. 24 horas del día en comunión con Dios. Es muy difícil debido a la naturaleza pecaminosa, pero Jesús dijo, deseen mejorar
su vida espiritual. Deseen mejorar su condición espiritual. No se queden como están. No piensen en que, bueno, ustedes son las criaturas, son los miserables, ustedes son los que están en pecado y Dios es maravilloso y nada hay que hacer. No, no, hay una parte de nosotros que tiene ese compromiso de buscar la santidad, que tiene ese compromiso de considerar a Dios sagrado, que tiene el compromiso de desear que el reino de Dios sea establecido en la tierra. ¿Y sabe de qué manera lo podemos lograr? A través del Evangelio. Porque cuando Jesús comenzó a predicar el Evangelio, lo primero que dijo fue: el reino de los cielos se ha acercado. Así que cuando tú le pides a Dios, venga a tu reino, básicamente estás diciendo: vamos a por el Evangelio, vamos a por la salvación. La oración eficaz tiene resultados muy grandes, más grandes de lo que podemos imaginar. Dios es poderoso para hacer cosas más grandes que las que nosotros pensamos y creemos y entendemos, según Efesios capítulo 3, versículo número 20. Ahora, la pregunta es: ¿lo crees en verdad? Tenemos que hacer un examen de lo que realmente estamos creyendo. Porque si realmente creemos que Dios es real, no podemos justificar una vida sin oración. No podemos justificar una vida sin comunión con Dios. Una vida de cantos, una vida de lectura, una vida de actividades sociales, sin oración, no justifican una comunión con Dios. No justifican una relación con Dios. Porque la relación con Dios crece y se fortalece, como lo dijimos en la enseñanza, a través de la oración. ¿Cuántos anhelamos la manifestación de Dios en este tiempo? ¿Cuántos anhelamos eso? ¿Cuántos queremos que Cristo venga ya? A ver, ¿todos en serio de verdad queremos eso? Bueno, tendríamos que pensar entonces por qué no vivimos de esa manera. Es algo que tenemos que meditar. No sé cómo, cada cual vive como sabe. Solo Dios sabe, ¿verdad? Acá yo estoy el viernes y me voy y estoy el domingo y ustedes ni me ven a mí ni yo los veo a ustedes. ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero Dios nos mira a todos. Dios sabe todas nuestras intimidades. Dios sabe el trato que le damos a nuestras esposas. Dios sabe el trato que le damos a nuestros hijos. Dios sabe las cosas que están en nuestra mente. Dios sabe las cosas que están en nuestro corazón. Dios sabe todas las cosas. Y al único que no puedes engañar es a Dios. Y lo peor es que después nos decimos que Cristo venga. ¿Sabes una vez lo que dijo Dios acerca de esto? Lee el libro de Sofonías. Sofonías dijo: ¿para qué quieres que Dios venga? Si va a ser un día de tristeza y no de risa. Léetelo, ahí está, en Sofonías. ¿Por qué anhelas que Dios venga si va a ser un día de dolor y no de risa? ¿Sabes por qué? Porque Israel no estaba viviendo de la manera que a Dios le agradaba. Por eso comencemos a transformar nuestra vida en una vida saludable de oración. Una vida que sea capaz de tener a Dios como Padre, que sea capaz de desear el reino de Dios, que sea capaz de encontrar la bendición de Dios en sus palabras. Pero Jesús continuó diciendo, y fíjense qué interesante, vamos a seguir leyendo el pasaje, porque este es un pasaje donde nosotros aprendemos en cada versículo. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. Miren, hay una persona que se llama Oswald Chambers y él dijo estas palabras: la oración es donde estamos de acuerdo con Dios en que Él es quien dice que es y nosotros somos quien Él dice que somos nosotros. Nosotros oramos cuando no hay nada más que hacer, pero Dios quiere que oremos antes de que Él haga todas las cosas y que nosotros
agotemos el último recurso. O sea, Dios quiere que nosotros oremos siempre. Porque generalmente, ¿qué hacemos? Oramos cuando ya no hay ninguna otra alternativa. Primero tratamos, porque es por reacción. Por eso yo digo que la oración en nuestra vida, la vida de oración tiene que ser una reacción. ¿Ve? Una vida de reacción. Si yo le digo a Joan, por ejemplo, Joan, no sé qué, algo grosero, ¿qué debería hacer Joan? Debería orar. Debería orar. Esa es la reacción cristiana. No es lo que se hace generalmente. No es lo que se hace generalmente. Si, por ejemplo, estoy en el trabajo y viene, y yo sé que es difícil. Por ejemplo, me han contado, he terminado mi cuarto y vino alguien a mirarlo y pasó el dedo y dijo, aquí hay polvo, aquí hay polvo, aquí hay polvo. Este cuarto está mal hecho. Después de haber trabajado tremendamente. O terminaste de limpiar una casa y ahora no te quieren pagar. No está bien hecho el trabajo. ¿Cuál debería ser nuestra reacción? Generalmente nuestra reacción es un ataque, pagarlo con otro ataque. Pero Jesús no hace eso. Jesús hace ¿qué? Oración. Por eso hay una cruz. Y te voy a decir, Pedro vino y le dijo, oye, que esto no te acontezca. Y él le dijo, pero ¿no crees tú que ahora mismo yo mando que los ángeles bajen y acaben con todo aquí y todo se termina? Pero hay una cruz porque hay oración. Hay una cruz porque hay oración. Porque Jesús dijo en oración, Padre, perdónalos. ¿Por qué? No saben lo que hacen. Es importante que tengamos en cuenta eso. Hay momentos en la vida en los que la tentación es especialmente fuerte, tomando el control de nuestro intelecto y nuestras emociones. El alma entonces corre gran peligro. La oración entendida como comunión con Dios, la oración como entendida en una relación con Dios, es una invocación de la gracia. No es una mera recitación. No es una poesía que le decimos a Dios. Es un grito, es un llamado de auxilio, es un clamor a Dios. Por eso en la Biblia dice que no solo tenemos que orar, que tenemos que clamar, que tenemos que rogar. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pablo dijo, ruego que sean oraciones, rogaciones, peticiones con acción de gracia? ¿Por qué creen que usó todas esas palabras? No son cosas diferentes. Son cosas que en su conjunto es la oración. Es un grito de clamor. Es un ruego. Es una manera de pedir, Señor, ayúdame. Quiero leerles rapidito algo que escribió Nicolás Tranchini. Algunos lo van a conocer. Dice, cuando buscamos a Dios en oración, no estamos buscando simplemente dirección. Dios no es un semáforo para decirnos cuándo avanzar y cuándo no. Cuando buscamos a Dios en oración, estamos buscando encontrarnos con Él. Estamos buscando tener un vínculo con Él. Estamos buscando el amor de Él, el deleite de Él. Dios no es un GPS. Dios es una persona que puede estar en comunión con nosotros. Eso dijo Él. Y yo creo que tiene razón. Lo fundamental, y ustedes lo vieron el viernes. El viernes cuando estudiamos todas las denominaciones, ¿qué dijeron de nosotros? Dijeron, la iglesia bautista generalmente lo que te va a hablar es de relación con Jesús. Ellos le importa poco que el Papa tenga 4 sombreros, ni que venga con una túnica blanca. Eso sí le importa poco a ellos. A ellos lo que les interesa es que la Biblia sea lo principal y la relación con Jesús. Y de eso se trata la oración. Y eso es lo que vamos a hablar siempre acá. Acá lo principal es la palabra de Dios y la relación con Jesús. Y la oración no debe ser practicada como si tú tuvieras en Dios un semáforo. No, voy a orar a ver qué Dios quiere que haga con mi vida. Voy a orar a ver qué Dios... No, lo que Dios quiere que haga con tu vida está aquí. La Biblia entera es lo que Dios quiere que hagamos con nuestra vida. No necesito encontrar una respuesta de... ¿Pero dónde vas a encontrar una respuesta de Dios, hijo mío? En una nube, en una pared escrita, en una persona confundida. Búscalo en la Biblia, que es lo que escribió Dios. Ahí está la respuesta a todo lo que nosotros necesitamos.
Si te digo, oye, ve a buscarte una respuesta de Dios en un profeta que hay en Ecuador, en Rusia, en Australia o en China. No, eso no es la respuesta de Dios. La respuesta de Dios es la Biblia. Y cuesta trabajo encontrar la respuesta de Dios, no porque Dios no hable claro, sino porque nuestras entendederas están cerradas. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Por eso no tratemos a Dios como un GPS. Tratemos a Dios como un ser, como una persona que tiene una relación con nosotros, que nos ama. Que tú crees que tú amas a tus hijos, Dios los ama más. Que tú crees que Dios ama a tu esposa, Dios la ama más. Que tú te tienes amor, Dios te ama más. Que tú te crees que tú amas al mundo, Dios lo ama más. Que tú te crees que tú amas a los perdidos, Dios los ama más. Eso es necesario aprenderlo. Lo demás está fuera de la Biblia. Y por eso cuando nosotros vamos acá, y quiero que ustedes vean esto, miren, hasta este punto de la Biblia, las 3 primeras peticiones de oración que Jesús nos enseñó están relacionadas con la gloria de Dios. Primero, Padre nuestro que está en el cielo, considerar a Dios Padre. Padre significa que Él está por encima de todo. Acá la palabra Padre no implica que es un papá terrenal. No, acá la palabra papá implica que Él es el Señor de todo, es más grande que todo, y que ese Señor tan grande de todo tiene una relación contigo. Entonces es una petición que glorifica a Dios. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Son cosas que le pertenecen a Dios, son para la gloria de Dios, porque la única manera de cumplir el objetivo por lo cual tú estás acá y estás creado, porque acá tú no estás. Y no digo aquí en la iglesia, te digo en la vida. Acá tú no estás, porque el género humano te necesita, o porque tú eres el referente humano. Tú no has salido en la revista People. Ni tú eres el más bello de este año ni del año pasado, ni eres la más bella de ninguna parte. Acá tú estás para la gloria de Dios. Y si tu vida no glorifica a Dios, está siendo desperdiciada. Y la manera en que glorificamos a Dios es sirviendo a Dios. ¿En qué? En lo que Dios nos ha mandado. ¿Qué nos mandó? El evangelismo, la oración, la comunión. Eso glorifica a Dios. Por eso las 3 primeras peticiones que Jesús nos dio para incorporar en nuestra vida de oración glorifican a Dios. Ahora, fíjate, ahora vamos a empezar a hablar de peticiones que son propias de nuestras necesidades. ¿Cuáles son? El pan, ¿qué cosa? Nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿verdad? Perdona nuestras deudas. Y la tercera, no nos metas en tentación. ¿No te das cuenta que esas 3 están relacionadas con nosotros? Las 3 primeras están relacionadas con Dios y con la gloria de Dios. Ahora, las otras 3 están relacionadas con nosotros, con nuestra necesidad. ¿Qué significa esto? Que las 3 primeras nos muestran un Dios que es glorioso y es magnífico. Y las 3 restantes nos muestran una criatura que necesita de Dios. Una criatura que necesita de Dios. Para mantener una familia se necesita de Dios. Para mantener una casa se necesita de Dios. ¿Sabes por qué? La Biblia lo dice. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Y como yo les dije antes, usted puede construir un palacio si no tiene una base cristiana. Un día se te desbarata. Si Jehová edificare la casa, si no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Danos el pan nuestro de cada día. Es un llamado a Dios ¿a qué? A velar por nuestras necesidades. Ahora, en este punto es muy interesante, porque vas a otra iglesia por ahí y te dicen, bueno, acá el tema es que tú le pides a Dios que te, ¿cómo es? Que te dé un Mercedes-Benz, que todos los caprichos que tú quieras le pides a Dios, ahí te lo acompañan porque especialismo en manejar la escritura, no en estudiar el contexto.
manejar la escritura. Yo subí al grupo de los hombres esta semana, porque yo estaba estudiando, y hay un predicador que dice, el gran problema de la gente es que quiere comprender a Dios en intervalos, en fragmentos, no en el ambiente total de la escritura. Cogemos un versículo de aquí, lo relacionamos con uno que está por aquí, cogemos otro que está por aquí, pero no buscamos el ambiente general de la escritura. Ese no nos interesa mucho. Entonces, convertimos a Jesús. Mira, a Jesús lo han convertido en un revolucionario. Allá abajo, Maduro, Frei Beto, Fidel Castro, toda esa gente convirtieron a Jesús en un revolucionario. Los islamitas convirtieron a Jesús en un profeta. Y ahí lo dejaron. Los mormones que andan por aquí convirtieron a Jesús en un ser de luz que vive en un planeta, que tiene no sé cuántos hijos y que nosotros podemos ser también y se une a Dios. Y así, la gente convierte a Jesús en lo que sea. Y hay por ahí muchas predicaciones de la prosperidad donde te van a decir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, significa que Dios te va a cumplir todos los caprichos habidos y por haber. Pero te voy a decir, Dios no cumple caprichos, Dios trata con necesidades. Y necesidades que glorifican su nombre. Perdona nuestras deudas, dice el versículo 12, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y por último, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, esa traducción, un poquito, ahí debería decir, mas líbranos del maligno. Es lo que debería decir. Mas líbranos del maligno. O sea, protégenos del maligno. Estas tres peticiones lo que hacen es mostrar a una criatura que tiene necesidad de Dios. Entonces, habiendo entendido esta necesidad de Dios, ¿qué necesitamos nosotros? Tener una vida de oración y relacionarnos con nuestro Dios. Porque yo te voy a decir, la persona que más me quiere a mí es Dios. Y mira que yo soy querido, aunque tú creas que no. No, hombre, a mí me dan un cariño tremendo. Pero el que más me quiere es Dios. ¿Sabes? A ti también. Probablemente tú también seas muy querido. Pero el que más te quiere es Dios. El que más te quiere es Dios. Tenemos salud porque Dios nos la da. Tenemos familia porque Dios nos la dio. Nos levantamos cada mañana porque Dios lo hizo para nosotros. Quiero terminar diciéndote esto. La oración es un elemento fundamental en la fe cristiana. En la predicación bíblica tenemos que enfocarnos en cómo la Biblia nos enseña a orar. Te voy a presentar algunos puntos claves para orar de una manera como la Biblia lo enseña. Primero, entiende que la oración es un diálogo con Dios. La oración no es solamente hablarle, sino también escucharlo. Por eso es un diálogo. La oración debe basarse en la Biblia. La palabra de Dios es nuestra guía para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. La oración es un acto de fe. Confiamos en que Dios escucha y responde nuestras oraciones. Muchas veces tú tratas de que alguien ore y no puede orar. Y lo primero que te dice es, no tengo fe. Y se entiende. La fe es un don de Dios. La oración es un acto de fe. Porque el que ora, bueno, la Biblia lo dice en Hebreos, que es necesario que el que cree en Dios, primeramente crea que le hay. Y después que sea galardonador de los que le buscan. Por eso, entre los cristianos, una vida de oración significa una vida de gente que cree que Dios es real. La oración además es un acto de humildad. Reconocemos nuestra dependencia de Dios. La oración es un acto de adoración, porque alabamos y glorificamos a Dios en nuestras oraciones. La oración es un acto de gratitud. Agradecemos a Dios por sus bendiciones y su misericordia. La oración es un acto de intercesión. Orar por otros, como lo hizo Jesús. La oración es un acto de perseverancia, no desanimándonos, aun cuando no hay respuestas inmediatas.
recuerda que la oración es un proceso de crecimiento en nuestra relación con Dios. Eso es la oración. Y por último, ponme la conclusión. Te quiero recordar unas palabras que dije hoy. Si nada más estás orando cuando tienes un problema, tienes un problema, ¿ok? Tienes un problema. Hay que orar en todo tiempo, dice la Biblia. Jesús nos enseñó a orar con reverencia, con humildad y confianza. La oración modelo de Jesús nos guía hacia una relación más profunda con Dios. Y yo no sé si tú puedes entender lo que significa esa expresión, relación más profunda con Dios. No te quiero motivar a esto. Cuando tienes una relación con Dios y le oras a Dios, prepárate para ver a Dios. Nada más te quiero decir eso. Ahora no te voy a decir que Dios es un fantasma ni que se aparece en ninguna parte. No. Sin imaginación. Lo único que te estoy diciendo es que el día que tú te atrevas a tener una vida de oración con Dios, prepárate para ver a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a tener un momento de oración. Recibimos a los niños y después vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque tu palabra, Señor, nos enseña que debemos orar en todo tiempo, Dios. Qué hermosa la oración modelo, que ha servido de modelo para millones de oraciones que tu pueblo, Señor, ha pronunciado en tu nombre. Que nosotros hoy estemos en este lugar, Señor, es el testigo fiel de que tú respondes las oraciones, de que tú transformas las vidas. Bendice a tu iglesia y ayúdanos a todos a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.